Dios nos bendiga a cada uno de los que se conecten en esta hora y a cada uno de los que van a ver este video en cualquier tiempo. Como siempre, yo le pido a Dios que sea bendiciendo cada vida. Y así que voy a iniciar con una pequeña oración, que ya lo hice, pero una vez más. Padre amado, Señor, te doy gracias y te doy gloria por darme este privilegio de poder un día más compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias. Yo te pido que bendigas cada vida que escuche este video, Padre. En el nombre de Jesús, Padre. Y que sea de beneficio, Padre, para sus vidas. Que sea de crecimiento en el conocimiento del Señor. Así que te doy gloria y te doy honra, porque tú eres bueno, Señor. Voy a continuar con la prédica de los ministerios que inicié el jueves pasado, en el cual yo hacía mención, ¿verdad?, de lo que era un ministerio, ¿verdad? Todo esto está en el video anterior, y cómo se trabaja y se desarrolla los ministerios, ¿verdad? Dentro de la iglesia, dentro del gobierno, y hablamos que ministerio era un oficio, un trabajo que se hace, ¿verdad? Y el significado de ministerio era ministrar, ¿verdad? Así que no es algo tan grande que vean que es un puesto de mucho honor y de no sé. Sí, lo que se hace dentro de la iglesia es una tarea, ¿verdad?, que se lleva a cabo con mucho amor y con la intención siempre, ¿verdad?, de que Dios sea tocando las vidas de las personas que escuchen, y que también sea edificando a aquellos que escuchan esta palabra, para que ellos a su vez puedan, ¿verdad?, evangelizar a alguien, hablarle a otra persona de Cristo, ¿verdad? Y que a través de ellos también el Señor pueda alcanzar las vidas, porque de eso se trata, ¿verdad? De que una persona que se ha desarrollado un ministerio se reproduzca en otras personas, ¿verdad? De que otras personas más adelante también, a través del conocimiento que van recibiendo por medio de la palabra, de la Biblia, puedan llegar a ser personas que den frutos, ¿verdad? Y que puedan reproducirse en otros, ¿verdad? Porque eso es lo bonito, ¿verdad? Que yo conocí a Dios, pero es bueno que yo quiera que otras personas puedan conocer a Dios, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Porque no debe haber egoísmo en nosotros, ni apatías por el evangelio, sino que debe haber esa necesidad de uno, o no sé cuál sería la palabra, pero esa manera de comunicarle a otro la bendición que nosotros recibimos al recibir a Cristo en nuestro corazón, y de que hoy, digamos, somos libres del pecado, ¿verdad? Y tenemos la vida eterna. Vamos rumbo a la vida eterna, trabajando todos los días, perseverando en la palabra, para que llegue el día en que nosotros nos podamos coronar, ¿verdad? El Señor espera que nosotros lleguemos a la meta que Él ha trazado, ¿verdad? Así que eso es lo que requiere el ministerio, de que nosotros nos expandamos, llevándole a otro la palabra, y que ese otro se convierta, y ese otro también se prepare en el conocimiento del Señor, de la palabra, y él pueda también compartir. Para eso son los ministerios, para que haya una unidad en la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Porque somos un solo miembro, aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. Muchos miembros, pero somos un solo cuerpo en Cristo, y Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces se trata de que nosotros nos expandamos, ¿verdad? Que crezca la iglesia de Jesucristo, que crezca
crezca en esta tierra, ¿verdad? Para que cuando Él venga, muchos puedan, ¿verdad?, ser bendecidos con la vida eterna, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa palabra. A nosotros se nos fue dejado ese ministerio de la reconciliación, ¿verdad? Como dice la palabra, de poder llevarle a otros, ¿verdad? De no ser egoístas y quedarnos más nosotros con la salvación, sino también querer que otras personas también alcancen la vida eterna, ¿verdad? Ese es el propósito de los ministerios, de crear la unidad en el cuerpo de Cristo y el amor. Fomentar el amor en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que nosotros nos amemos unos con otros dentro del cuerpo y que podamos amar también a nuestros semejantes. Y por ese amor nosotros podamos compartir su palabra del Señor. A eso nos ha llamado el Señor, ¿verdad? Y para eso son los ministerios que hablamos, que la Biblia no dice cuántos ministerios son, porque son muchos donde se elabora en la iglesia, ¿verdad? Pero si nosotros vemos lo que leímos al principio, ¿verdad? En Efesios 4:11, y que él dice, y él mismo constituyó, o sea, Jesucristo mismo constituyó a hombres. A unos dice apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Son 5 ministerios que son para el crecimiento, para que lleven la iglesia a un crecimiento. ¿Por qué? Porque si nomás usted recibe a Cristo y nunca recibe la palabra, nunca recibe la doctrina, ¿verdad? Del cristianismo, nunca va a saber qué es el cristianismo. Entonces, cualquier doctrina falsa va a venir y lo van a absorber. ¿Por qué? Porque usted no conoce. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros conozcamos su palabra, para que cuando vengan los falsos profetas no nos engañen. Que nosotros podamos defendernos, que nosotros podamos decir, eso no dice la palabra. Lo que predicó fulano, lo que predicó aquel otro pastor, aquel otro evangelista, eso no dice, ¿verdad? O cuando veamos que un profeta está actuando, ¿verdad? Y diciendo cosas, nosotros podamos discernir por medio del Espíritu, a través de la palabra, del conocimiento de la palabra, podamos darnos cuenta de que no es cierto lo que están diciendo. Y nosotros podamos detectar los falsos apóstoles y falsos profetas, falsos pastores, porque hoy en día estamos saturados de esos, ¿verdad? Y muchas veces quizás hasta uno se pregunta, pero bueno, si todos dicen que lo falso y todos dicen que lo falso, pero ¿quiénes serán los reales? Pues ese es el dilema que hay, ¿verdad? En un pueblo que no conoce. Porque si usted conoce la palabra, no tiene necesidad de preguntarse quiénes son los verdaderos, porque la palabra expone a los que son reales y a los que son falsos. Jesucristo mismo dijo, por su fruto os conoceréis, o los conoceréis. Y eso es lo que a nosotros nos hace poder ver quién es quién, ¿verdad? Porque hablar la palabra, no, quizás para muchas personas no les sea tan difícil, porque muchas personas tienen facilidad de palabra, ¿verdad? Y sobre todo los falsos tienen una habilidad para hablar y convencer a personas aún con los falsos, ¿verdad? Engañándolos. Pero hay que ver su forma de vida. Si lo que él predica es lo que vive, y eso es lo que es la forma como nosotros nos podemos dar cuenta de quién es real y quién es falso.
¿verdad? Porque hablar es fácil, porque cualquiera puede leer la Biblia y puede leer de ahí. Pero vivir eso que se predica no es fácil, cuesta y a veces no queremos avanzar porque nos cuesta. Nos quedamos un poco estancados, ¿verdad? Yo estuve mucho tiempo estancado, no quería dar otros pasos y al fin y al cabo la misma palabra y el Espíritu Santo me empujaron para poder seguir adelante. Y por eso es que estoy aquí, hablándole de las maravillas de Dios, ¿verdad? Así que cuando el Señor, antes de que ascendiera, ¿verdad? El Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, Él constituyó estos ministerios para que fuéramos edificados todos. Y el primero que constituyó, dijo, fue un apóstol, dice. Acuérdense que nosotros sabemos que todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran apóstoles, excepto con el que lo entregó, ¿verdad? Que ese no llegó a ser parte más del ministerio, ¿verdad? Sino que ahí se acabó su carrera. Y aunque nosotros veíamos que él andaba muy cerca y estaba muy metido en el ministerio, quedó fuera, porque al final se expuso quién era. Su fruto lo delató, que no era de Dios. Entonces, así en las iglesias hay muchas personas que ministran y todo eso, pero al final el Señor los expone. Y entonces se ve quién es quién. Pero el apóstol es una persona que se encarga, que quiere decir, ¿verdad? El enviado. Son personas que se encargan de ir y abrir iglesias, de hacer crecer, ¿verdad? Llevando la palabra en diferentes lugares. El apóstol por lo regular no es local, no tiene una iglesia local. O sea, sí tiene una iglesia donde él también llega y se alimenta, pero usualmente el que es apóstol está siempre viajando a donde tenga todas las iglesias que haya levantado. Esa es la característica de un apóstol, ¿verdad? De que ellos están siempre viajando. ¿Por qué? Porque esa es la labor que Dios les encomendó a ellos, ¿verdad? Y Dios los llevó a ese lugar, a ese título, ¿verdad? A ese trabajo, para que ellos lo lleven a cabo. Entonces ellos llegan, fundan una iglesia, dejan un pastor y se van y fundan otra iglesia. Casi no están ellos en el lugar. Si nosotros vemos la vida de Pablo no pasaba en ninguna iglesia permanente. Cierto que se alimentaba en algunas de las iglesias, pero todo el tiempo estaba viajando. De Éfeso a Corintios, a Gálatas, a los Filipos, a la iglesia de Filipos, y a todas las iglesias que había en ese tiempo. Él viajaba para llevar la palabra y para llevar las buenas nuevas en cuanto a doctrina, ¿verdad? Eso tienen la habilidad los apóstoles de que ellos implantan doctrinas de acuerdo a la palabra. Porque el Señor les da la revelación de ciertos versículos que a veces en las iglesias lo distorsionan, ¿verdad? Entonces Él es el encargado de llevar y decir, así dice el Señor en esta palabra, este versículo, el Señor habla así, 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 y dice esto y esto, y no lo que se está diciendo en otro lado, ¿verdad? Porque Pablo, aún estando preso, él tenía siempre, por medio de carta, estaba llegando a las iglesias a través de carta para hacerles recomendaciones de las falsas doctrinas y de los falsos que iban a las iglesias a tratar de cambiar, ¿verdad?, la iglesia de Cristo. Él habla mucho, por ejemplo, de los Gálatas, ¿verdad?, cómo iban
un grupo de judíos a tratar de persuadirlos para que siguieran las costumbres de los judíos. Y los querían hacer que se circuncidaran y toda la cosa. Y Pablo se enoja y le manda una carta. Pero él después confronta a Pedro, que era uno de los apóstoles muy conocidos de Cristo, ¿verdad? Que anduvo con Cristo y todo, que también por la influencia de esos judíos, porque no querían quedar mal con ellos, se estaba volteando al lado de los judíos y estaba actuando hipócritamente. Y Pablo lo reprendió delante de todos para dejar claro lo que era la vida cristiana, lo que Cristo le había dado a él, a Pablo, para la iglesia de ese tiempo. Ya tenían que olvidarse de las cosas, de los, ¿cómo dirán? De las costumbres que traían los judíos desde Abraham y de todo, desde donde ellos eran descendientes, ¿verdad? Y tendrían que entrar en lo nuevo, lo que Cristo vino a imponer o a poner en lugar de lo viejo, porque por la doctrina que ellos tenían anterior no podían ser salvos. El pueblo de Israel venía de Egipto fallando y fallando, y si usted lee todo el Antiguo Testamento, todos le fallaron a Dios. No había forma de que ellos pudieran vivir la palabra, de que ellos pudieran vivir recto delante del Señor. Siempre estaban fallando. Entonces, esa fue la causa por la cual Cristo tuvo que bajar y morir en la cruz para sacarlos a ellos de la condenación eterna, y de ahí también darnos a nosotros la oportunidad de que fuéramos injertados en el árbol genealógico de Israel. De esa manera es que hoy en día el apóstol hace esa función de mantener las iglesias con lo más nuevo, o con las revelaciones que el Señor le iba dando a cada uno de los apóstoles. Hoy en día casi verdaderos apóstoles casi no hay. Posiblemente haya por ahí, pero pues el mundo es grande, no conozco, ¿verdad? Pero que rellenen los requisitos de un apóstol, muy pocos. Sí yo creo que sí debería haber, y hay, pero han de ser pocos, porque se vino una época de apostolitis, que decían que todos querían ser apóstoles, ya nadie quería ser pastor, y nomás tenían una iglesia que crecía como unos 200, 300 miembros, y abrían otra iglesia y ya se hacían llamar apóstoles. Pero la realidad es que el apóstol tiene una gran responsabilidad, tiene muchas señales que lo siguen, ¿verdad? Porque dice aquí, y él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿verdad? En el principio. Pero Pablo decía, por esto yo fui constituido predicador y apóstol, dice. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo tuvo un llamado especial, hermano. Directamente por nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia. Decía que la iglesia nomás era, que los cristianos éramos secta, como hoy en día nos dicen, ¿verdad? La iglesia principal, a nosotros, que somos una secta. Así Pablo perseguía a la iglesia en aquel tiempo, porque también creían que no estaban bien ellos y que ellos tenían que seguir la iglesia primitiva que había iniciado. Pero si nosotros leemos, ¿verdad?, y la historia de la iglesia primitiva, nos vamos a dar cuenta que esa iglesia se corrompió en
Bueno, no me quiero meter en eso porque eso es bien amplio de explicar, ¿verdad? Pero se corrompió y los verdaderos cristianos se salieron, que hoy nos llaman protestantes porque ellos protestaron en contra de todas las cosas que habían metido a la iglesia, ¿verdad? De todas las liturgias y todo ese montón ¿cómo dirá? De corrupción. Se corrompió la iglesia. Entró el mundo en la iglesia y empezaron a corromper a la iglesia. Entonces ahí se salieron los verdaderos cristianos y se quedaron los que habían entrado a hacer eso. O sea, el diablo quería destruir la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pero siempre ha habido un remanente fiel. Y hoy somos nosotros, la iglesia de Cristo, el remanente fiel que permanecemos todavía predicando la palabra del Señor, ¿verdad? La verdadera palabra. Porque hoy en día hay mucha gente que predica, ¿no? Como les decía, pero mucha mentira. Porque hoy en día quieren usar la palabra para controlar al pueblo, como les dijera, para robar, se puede decir, ¿verdad? Porque hoy si ustedes pueden ver, o quizás usted no se da cuenta, pero hay mucha gente, muchos pastores ricos, millonarios. Yo he visto reportajes de donde hay todos esos pastores que se han hecho ricos a causa de la iglesia, ¿no? De una iglesia ignorante, porque por no conocer se han dejado estafar y robar. Pero todavía habemos un remanente fiel que le servimos a Dios de corazón y sin interés de nada, ¿verdad? Que nosotros no venimos a predicar por dinero ni por ganancias deshonestas, como dice la palabra. No somos amadores de sí mismos, sino que nosotros amamos a las almas, amamos a Dios primeramente y después a toda la gente. No buscamos lo nuestro, porque la palabra dice que nosotros no debemos buscar lo nuestro, sino lo de los demás. Es difícil, pero se puede hacer eso. Así que, por eso Pablo fue uno de los apóstoles, ¿verdad? Que llegó al último, porque él fue llamado después de que Cristo ya se había ascendido, ¿verdad? Cristo le apareció en el camino y todo eso. Yo creo que ya conocen la historia, los que son cristianos, ¿verdad? Como Pablo, que era Saulo, se convirtió después en Pablo y el Señor lo llamó a predicarle a los gentiles. Y él dice, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Él fue constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles. ¿Por qué? Porque él se dedicó a predicarle a los gentiles. Tenía esa encomienda que el Señor le había dado a él. Dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. ¿Ven lo que yo le decía? Que él pasaba viajando de una iglesia a otra. Porque deseo verlos para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo iba y ponía las manos en aquellos que recibían al Señor y muchos recibían el Espíritu Santo, muchos eran sanados, liberados. O sea que todas estas señales lo seguían a Pablo ya, porque
Dios lo había llamado para que fuera un apóstol, un predicador y un maestro para los gentiles. Así que su ministerio de él fue basado en llevarle la palabra a los gentiles. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El llamado del apóstol es por medio del Espíritu Santo. No solamente una persona dice, no, yo quiero ser apóstol y llámeme apóstol y hace una reunión. No, el apostolado viene por medio del Espíritu Santo. El Señor usa hombres para hablar y decir, apárteme a este para que sea un apóstol, apárteme a este para que sea un predicador de la palabra, apárteme a este para que sea un evangelista o para que sea un profeta. Porque Dios conoce Dios sabe a quién va a usar para los diferentes ministerios, porque Él los equipa, los prepara para eso. Entonces dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los apóstoles por lo regular y todos los que tienen apóstoles, evangelistas, profetas, son reconocidos, ¿verdad? Otro hombre de Dios los puede reconocer en el espíritu cuando alguien es real. Porque miren lo que dice aquí, dice, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, dice, que eran considerados como pilares, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, estos hombres que eran gente llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pudieron reconocer a Pablo. Porque acuérdense que Pablo era un perseguidor. Y me imagino que no todos estaban de momento no confiaban en él. Él habla de eso cuando se presenta a los apóstoles, porque dice que los apóstoles como que se medio asustaron cuando lo vieron y todo eso, porque le tenían temor, porque él llevaba a todos los cristianos al matadero. Era un feroz perseguidor de la iglesia, pero aún así, después de que Dios lo llamó y lo sacó, Dios lo puso en gracia con ellos y lo pudieron reconocer para apoyarlo. Así que por esa parte, ese es un trabajo arduo. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió, dice, de Judea un profeta llamado Ágabo. Acuérdense que después del apóstol vienen los profetas. Ellos tienen el encargo, de verdad, de profetizar y de advertir a la persona, a la iglesia, las cosas que se van a venir. O sea, para que la iglesia esté en oración y para que lo que venga no haga estragos, sea la persona o sea una iglesia. Eso es la labor de los profetas. De que ellos también tienen eso de enseñar.
al pueblo. Y este profeta Ágabo dice, quien viniéndose a vernos, tomó el cinturón de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón que es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Le fue a prevenir a Pablo o a decirle que en Jerusalén lo iban a detener y que lo iban a entregar a los gentiles. Nosotros sabemos que si usted lee más adelante, ¿verdad? Este libro de Hechos 21, 10, lo que leí 11, 10 y 11, pero siguiendo más adelante, Pablo dice que a él no le importa lo que le profetizaron. Dice, yo estoy dispuesto a ir hasta la muerte por Jesús, por tal de llevar el evangelio a donde tenga que ir. O sea, que no le importaba, o sea, lo que le profetizó el profeta. Pues sí, la ayuda en que ya iba sabiendo, ¿verdad? Pero él dijo, no me importa, yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias. No me importa, o sea, no le importaba su vida, pues. Estaba dispuesto a dar su vida por causa de su trabajo. Así que hay otra versión que dice, otro pasaje de Hechos 11, 27, dice, también habla de esto, dice, en aquellos días, dice, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, este profeta lo usaba el Señor en ese tiempo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. O sea, lo que ellos hablaban se cumplía, pues. Lo que un profeta decía se cumplía. O sea que este es uno de los profetas que resalta más aquí, ¿verdad? Que yo sé que había muchos, pero en ese tiempo que Pablo andaba, ese Ágabo era tremendo. Así que ahora viene el evangelista, que es una persona que se encarga también de ellos, los evangelistas como los profetas, todos deben de tener una iglesia base, ¿verdad? Donde ellos nacieron, donde crecieron y donde se siguen alimentando, ¿verdad? Porque nosotros todos tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios. De una o de otra forma tenemos que alimentarnos, ¿verdad? Y el profeta también tiene una iglesia donde él se somete con su pastor y de ahí sale a donde Dios lo mande. Y el evangelista es lo mismo. También su trabajo de él es ir y evangelizar. Él visita las iglesias y Dios le da palabra para evangelizar. Ese es su trabajo específico del evangelista, es llevar el mensaje de Cristo. Y a través de los evangelistas se convierten muchas gentes que son llevadas a diferentes iglesias, ¿verdad? Porque cuando viene un evangelista reconocido, vienen gente de muchos lugares. Entonces se convierten por miles, cientos. Y entre toda esa gente, algunos vienen a la iglesia local, otros a los alrededores y otros de más lejos. Pero todos buscan dónde congregarse, ¿verdad? Todas esas almas que se alcanzan a través del evangelismo, ese es, el evangelista también los siguen también, y los dones, ¿verdad? De sanidad, de milagros, de liberación, ¿verdad? Todos esos dones, ellos traen esos dones para bendecir a la iglesia, ¿verdad?
Pero los que fueron, dice, esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba desatentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Ellos tienen un don que Dios les da a los evangelistas de llevar una palabra cristocéntrica que impacte a las personas que lo escuchen. Entonces ahí se convierten muchos que vienen por primera vez a la iglesia y muchos que están dentro de la iglesia pero que no están convertidos son alcanzados también por estas personas, ¿verdad? Y es un trabajo pues bonito también, ¿verdad? Para los que hacen este trabajo. Y después de ellos sigue el trabajo del pastor, ¿verdad? Que son personas también que, al igual que un evangelista, un profeta y un apóstol, son llamados también por Dios, ¿verdad? No es cuestión nomás de que dice uno, oh, yo quiero ser pastor y yo quiero, y ya viene uno, no, Dios te llama, Dios usa hombres y te profetizan, te dicen. Y algunos obedecen, otros no, ¿verdad? Yo últimamente estoy obedeciendo, pero por muchos años no quería yo hacer este trabajo de predicar la palabra. No quería porque me profetizaron hace muchos años, como en el 2000, año 2000 por ahí. No me recuerdo exactamente en qué año, pero yo decía que eso no era para mí. Yo decía que yo no podía hablar, yo ponía muchas excusas al Señor. Y que, pues sí, estuvo mucho tiempo, nomás no quería responsabilidad, pues. Porque predicar la palabra es una responsabilidad. Hay que leer mucho, hay que orar, hay que prepararse, cosa que otra gente no quiere hacer. Más ahorita con las redes sociales que quieren estar puro metido ahí viendo el TikTok o el Facebook, cualquier otra red, ¿verdad? Entonces, para nosotros es una presión fuerte que el mundo nos ejerce sobre nosotros, porque tenemos que dejar esas cosas para poder prepararnos. No nomás puede uno agarrar una lectura y ahí leer, y tenemos que prepararnos. Y eso es lo que yo no quería. Pero gracias le doy a Dios porque Él me ha impulsado para poder lograr y estar hoy predicando la palabra de Él. Mucha gente, bueno, me dijo una persona a mí, es que yo creo que ya cuando todos creen que ya van a estar viejitos, que no van a poder trabajar, entonces buscan predicar la palabra. O sea, como diciéndome, como ya ahorita no puedes trabajar, pues ya vas a sacarle el dinero a la gente. Ese no fue mi intención nunca. Si yo no quería, Dios sabe bien que yo no quería servir. Y nunca está en mi intención de quitarle el dinero a la gente, nunca. Así que por esa razón, por esa parte yo me siento libre de eso. No tengo cargo de conciencia, porque a nadie le he robado hasta hoy en día, a nadie. La gente que ha dado ofrendas, ya toda se ha usado para lo que es el ministerio, ¿verdad? Para la renta, para los biles. Nunca he estado yo agarrando dinero para mantenerme, para comer o para comprarme un carro, para nada de eso. Dios me suple a mí mis necesidades. Y si Dios me suple, no tengo necesidad yo de andar agarrando nada. Pero ese es el llamado que hace Dios a través de personas que Él ha preparado también, ¿verdad? Y también el de maestro, que se encargan de
enseñar la palabra, de explicarla lo mejor que se puede. Ese es el trabajo del maestro, que casi por lo regular siempre todas las iglesias tienen una persona que puede hacer ese trabajo. Y aquí hay movimientos en todos estos ministerios, ¿verdad? Porque a veces los evangelistas se hacen pastores, o a veces un pastor se hace evangelista o se hace un profeta, o algunos se hacen son llamados al apostolado. Porque yo no le digo que no hay apóstoles, tal vez sí haya, ¿verdad? No he conocido a nadie que sea un verdadero apóstol hasta ahorita, ¿verdad? Porque yo necesito conocer una persona para saber si es real. Pero hasta ahorita no he tenido eso de conocer a alguien, pero yo creo que sí hay. El mundo es grande y hay mucha gente que le sirve a Dios. Y que Dios bendiga a todos los que son apóstoles, y que Dios bendiga a todos los que son profetas, a los evangelistas y a pastores y a los maestros que se encargan, ¿verdad?, de instruir a la gente en la palabra. Esta es una de las tareas, yo creo, más importantes que hay dentro de la iglesia cuando ya la gente se convirtió, es que sean instruidas en la palabra, en el conocimiento de Dios, para que se mantengan firmes. Entre más conoce uno la palabra, nosotros somos más bendecidos también. Pero se nos demanda más, porque ya conocemos. Nosotros, Dios no nos va a demandar a que vayamos a predicarle a alguien o a evangelizar a alguien si nosotros no conocemos nada de la Biblia. Pero el que ya conoció, ya conoce la Biblia, ya sabe lo que es evangelizar, cómo hablarle de la palabra a alguien, el Señor va a demandar eso de él o de ella. No va a demandar de aquellos que van empezando y que todavía no saben. Sin embargo, hay gente que son nuevos y se dedican a evangelizar, ¿verdad? A dar folletos a la gente, ¿verdad? Aunque ellos no pueden hablar mucho, pero les dan un folleto y de esa manera evangelizan, porque ahí viene el nombre de la iglesia, ahí viene la palabra, en los folletos viene la palabra, viene todo, lo más importante, ¿verdad? Entonces, mucha gente sale a evangelizar. Yo conocí mucha gente así. Y conocí gente que evangelizaban y todavía no se habían convertido. Eso está más increíble, ¿verdad? Porque una vez alguien me dijo, yo no estaba convertido y yo salía a repartir. Los niños, el Señor los usa. Mis niños cuando eran chicos, ellos eran buenos para darle a la gente. Y casi a los niños no los rechazan casi la gente grande. Y ellos llegaban y les daban a todos su papelito. Y si no, le ponían a los carros, ¿verdad? Esa es una labor que a todos nos ha sido encomendada, la reconciliación de todo el mundo con nuestro Señor Jesucristo. Así que de esa manera es como nosotros podemos conocer lo que son los ministerios, ¿verdad? Y la importancia que hay en ellos. Así que Dios los bendiga por haber escuchado esta palabra, y si quiere conocer, puede escuchar el video anterior a este. Este va a ser los ministerios número 2 y aquel es no trae número porque es el primero, ¿verdad? Pero es importante que conozcamos qué son los ministerios y para qué sirven dentro de la iglesia. Dios les bendiga. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra. Y te pido, Señor, de una manera muy amable, Señor, que tú seas tocando cada vida, Señor, que escuche esta palabra. Que seas tú, Señor, ministrando, instruyendo, Padre, a todos aquellos que necesitan aprender de tu palabra, Señor, para que ellos también puedan ser parte, Señor, del crecimiento de la iglesia mundial. No me refiero a una sola iglesia, de todas las iglesias, Padre. Señor, gracias por permitirme también compartir esta palabra, Señor. Y también quiero pedirte una vez más por todos aquellos
que están pasando por este virus, esta enfermedad que está atacando muchas personas. Que tú los ayudes a salir adelante, Padre. Nuevamente te pido por Elda Miguel Chávez. No sé nada de ella, pero te pido que tú, Señor, sigas restaurando su salud, Padre. Y que tú alcances su vida, alcances la vida de toda su familia, de ella. En el nombre de Jesús, Padre. También te pido por mi hermano, Padre, que tú sigas restaurándolo, mi hermano Margarito. Que seas tú, Padre, obrando en sus vidas, en el nombre de Jesús, Señor. Y que también tú puedas alcanzar sus vidas de él y toda su familia, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Te pido por todos aquellos que están sufriendo en esta hora, Padre. Que seas tú, Señor, sacándolos, sanándolos. En el nombre de Jesús, Padre. También te pido por los que tienen cáncer, Padre, que no te olvides de ellos y que seas tú haciendo milagros, Padre. Aquellos que están peleando con un cáncer agresivo, aquellos que les han dado poco tiempo de vida, Señor, tú tienes la última palabra, Señor. Sánalos, Padre, haz un milagro, Señor. Y también aquellos que tienen sida, leucemia, cualquier enfermedad que no tiene cura, Padre, bendícelos, Padre, sánalos. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Gracias, Señor. Dios los bendiga a todos y nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo permite. Gracias, Padre.